damos la bienvenida al doctor Yacu Pérez Guartambel, quien fue también de Pachacutic y fue candidato a la presidencia de la República. Doctor Pérez, bienvenido. Usted fue parte fundamental de lograr ese importante bloque de representación de Pachacutic en la Asamblea y de poner al partido por primera vez, o este movimiento indígena por primera vez, en una disputa final por la presidencia de la República. Toda la argumentación que se dio es conocida por el público, todo lo que sucedió, pero quisiéramos recordar un hecho. El 19 de mayo, hace un año, usted declaró públicamente su decisión de retirarse del movimiento Pachacutic, comenzando con esto un debilitamiento del movimiento indígena que se lo está sintiendo de forma intensa en estos días. Quisiéramos conocer su balance, cómo ve las cosas que han transcurrido después de esto. Cabe recordar también que su retiro anunciado el 19 de mayo era justamente por las alianzas que se perfilaban ya en cuanto al nombramiento de las autoridades de la Asamblea Nacional y los acuerdos legislativos que se estaban dando. Buenos días, ingeniero Gustavo Cardoso y a la licenciada Rosanita Encalada. Un gusto saludar a los cuencanos, a los azuayos. Efectivamente, después de las elecciones del 7 de febrero, en el que recordemos el día lunes 8 de febrero del 2021, Diario El Universo decía: Andrés Arauz y Yacu Pérez pasan a la segunda vuelta, porque Andrés Arauz había ganado en 8 provincias, Yacu Pérez en 14 provincias y el señor Guillermo Lasso en 2 provincias. Y luego ya todo lo que sucedió, incluso el New York Times, cuando se iba a dar la segunda vuelta, decía: en la papeleta no consta aquel que debió estar en la segunda vuelta. Bueno, y todo lo que aconteció posterior, incluso los premios que hoy recibe el señor, que eran antes del Consejo Nacional Electoral, hoy es secretario anticorrupción, bastante curioso, y las declaraciones de Luis Almeida confirman en que ese trabajo que hicimos con Pachacutic, con otros sectores sociales del país, fue un proyecto que se perfilaba como alternativo, como la tercera vía, que no se identificaba ni con el correísmo, que ya tiene su pasado, ni con el neoliberalismo del banquero y presidente, que también tiene su pasado sin él haber sido presidente. Recordemos que estuvo siendo superministro en el gobierno de la Democracia Popular en el 2000 y el feriado bancario, y también cogobernó con el mismo expresidente Correa y con el expresidente Moreno. Entonces vimos que no era conveniente la esperanza de 2 millones de ecuatorianos que pusieron en nuestro proyecto alinearnos ni con la derecha neoliberal, ni con la nueva derecha o progresismo extractivista del expresidente Correa. Y por eso creo que tuvimos ese caudal importantísimo de votación, sumado también a otros factores, la vinculación con la juventud, porque tenemos coherencia y habíamos venido luchando muchos años en la defensa del agua y por la ecología. Y eso los advertimos a la dirigencia nacional y a los señores asambleístas, 27 asambleístas de Pachacutic, pero desventajosamente ellos no nos escucharon, pensaron que estaba una voz completamente inadecuada y casi que me pidieron incluso que ya no hable porque estaba confundiendo a la ciudadanía, pese a que hice algunos escritos indicando este particular, y como no tenía sintonía al interior del bloque de 27 asambleístas, les dije: si ustedes se van con esas 2 líneas que habíamos resistido tanto, ¿con qué cara vamos a volver a las comunidades de resistencia al agua si nos alineamos con quienes dieron las concesiones del correísmo y con quien va a continuar, va a profundizar el extractivismo como es Guillermo Lasso? Yo tendría que abrirme y tuve que cumplir la palabra, y eso es lo que pasó. Ahora,
Doctor Pérez, muy buenos días. Muchas críticas y cuestionamientos se han dado frente a su renuncia, digamos así, al movimiento plurinacional Pachacuti. En algún momento, en un diálogo con Cecilia Velázquez, por ejemplo, ella decía que si el barco estaba con problemas, pues usted debía haberse quedado para comandarlo, y que más bien fue algo cuestionable el hecho de que usted haya tomado la decisión de abrirse. Yo respeto ese criterio. Yo tengo una consideración a Cecilia Velázquez, una mujer luchadora que tiene suficiente inteligencia para poder indicar todo aquello, pero tengo que decirles además algo muy importante. Yo no salí de Pachacuti por pugnas personales, no llevo ningún resentimiento en lo personal, fue un tema ideológico que el pueblo del Ecuador no nos va a perdonar, y además caemos en la incoherencia al rato que continuamos ahí. Yo efectivamente estuve hasta el final, intenté por todas partes, hice caso omiso a todas las críticas que venían en contra de Marlon Santi, de Cecilia Velázquez, de mí mismo, por parte de una ala muy identificada con el correísmo. Recordemos que en ese tiempo el presidente de la CONAI estuvo, mientras nosotros en plena campaña, estuvo él en Bolivia, en La Paz, bailando con Evo Morales, con Arauz. Son del bloque, ¿no? Y está bien, si ellos piensan así, uno no tiene por qué obligarles a que tengan que apoyarnos, aunque en términos de organicidad del movimiento indígena debería, pero cada uno tiene sus criterios, y yo defendí hasta el final, y tuvimos no una reunión, varias reuniones, y queda en el registro mis pedidos, incluso antes a los asambleístas. Yo sí tuve la preocupación porque antes eran 5 asambleístas que conformaban el bloque de Pachacuti en la asamblea, y entre los 5 no se podían poner de acuerdo, cada uno tenía su agenda. En algunos temas álgidos el uno votaba a favor, el otro en contra, los otros se abstenían. Entre 5 les dije que es necesario, ya en campaña mismo, a estos compañeros, a los 5, decirles que actúen en bloque, aunque sean 5, 1 y 2. Después otra carta les pedí al coordinador nacional, con copia a los dirigentes, que aquellas personas que estuvieron boicoteando, saboteando nuestras candidaturas, se tome alguna adhesión. Hay un tribunal de ética y de disciplina, que por favor se llame por lo menos la atención. No lo consideraron. Y finalmente fue la última carta, que fue en 3 en realidad, la última, que ya no veía más. Yo dije, ojalá con esto, que por favor, nosotros somos la tercera vía, no nos manchemos, seamos leales con el pueblo, porque el pueblo nos eligió, tenemos que responderles a ellos. Entonces intenté varias asambleas, la última asamblea en la Casa del Arco Iris en Pachacuti, en donde estuvieron presentes la mayoría de los 27, creo que unos 5 personas estuvieron conectados telemáticamente, pero el resto estuvieron presencialmente. Y ahí pedí que nos pronunciemos, y finalmente se dio una votación. Un asambleísta dijo, continuemos con la tercera vía. El resto dijo, lleguemos a acuerdos con el que sea, lo importante, captar la presidencia de la asamblea. Les insistí, nos merecemos la presidencia de la asamblea, claro que nos merecemos, pero sin aliarnos ni con el correísmo ni con Lazo, porque caso contrario seremos figuras decorativas que nos tratarán de utilizar. Y no soy profeta, solamente una lectura un poquito aguda y sobre todo con mente abierta. Se dio exactamente lo que pasó después. Y en ese momento fueron muchas... Doctor Pérez, es importante analizar el momento actual, más allá de todos estos entretelones que se han dado. En un año, Pachacuti se ha debilitado mucho. Y le preguntaríamos sus reflexiones sobre qué pasó con el movimiento indígena, tomado globalmente como tal, que no pudo cultivar, capitalizar, más allá de no haber logrado la presidencia de la República, el importante triunfo político que logró en las elecciones pasadas.
Hoy tenemos en la Asamblea a un Pachacutic debilitado, dividido, sin capacidad de actuación orgánica, habiendo dejado además el camino abierto para que corrientes políticas antagonistas, el Partido Social Cristiano, UNES, tengan una posición estratégica para incidir en el segundo año de gobierno de Guillermo Lasso. Sí, es una lectura generalizada. Yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta y se está haciendo un flaco favor a un gobierno que fue nefasto para la historia política ecuatoriana, que hasta ahora sufrimos los estragos del correísmo, de la corrupción, del autoritarismo, del extractivismo, y eso es una tristeza que nos da, y ojalá no se repita. Tenemos que urgentemente crear esa tercera vía que indicamos, porque caso contrario vendríamos a hacer un ciclo nefasto al estilo Argentina, donde después de la pérdida de Kirchner vino con fuerza el neoliberalismo de Macri, y posteriormente a la crisis de la derecha vino de nuevo al triunfo de estos gobiernos progresistas, y hoy vemos la Argentina se debacle una crisis increíble con una devaluación gigantesca, y esto no quisiéramos que este péndulo pueda repetirse acá. Entonces aquí, claro, está debilitado Pachacutic, está debilitado Izquierda Democrática, está debilitado el gobierno nacional. Eso lo sabíamos, eso ya no sabíamos que el señor Lasso no iba a poder dar una respuesta, porque una cosa es con acordeón, otra cosa es con bandoneón. El señor Guillermo Lasso sabía administrar la riqueza, pero no sabía administrar la pobreza. Una cosa es mandar en un banco, otra cosa es administrar el país, y por eso estamos en esa debacle. Sumado a ello, toda la falta de liderazgo, y yo diría más de liderazgo, que es fundamental, la calidad, la estatura ética que le falta al señor presidente, porque haber estado salpicado por los Pandora Papers, que no es juego de niños, es una cosa mayor, mayúscula, sino que la prensa, la gran prensa, estuvo alineada al gobierno anteriormente, al gobierno de Lasso, y le dio poquísima importancia, incluso la misma, me parece que era la BBC de Londres o algún medio, reclamaba que en el Ecuador la prensa no dice nada sobre semejante tragedia ética, moral, del primer mandatario que apareció en los primeros diarios, de los diarios más importantes del planeta, que tener dineros en paraísos fiscales, el primer mandatario, pero que no se le dio importancia. Entonces, el rato que perdió la autoridad moral, esa talla ética que debe tener el primer mandatario, se fue al piso todo. Y ahí vemos el desenlace de las equivocaciones tras equivocaciones, y todo el tema de la inseguridad en el país, todos los actos de corrupción, y últimamente ese pacto que no lo reconocen ni lo van a reconocer, pero algún rato se sabrá a ciencia cierta, porque tarde que temprano se sabe. No hay crimen perfecto, se dice. No hay crimen perfecto. Cualquier rato se sabe del pacto entre Correa y Lasso. Eso es indiscutible. Indiscutible. Ahí está, prueba al canto, la libertad del señor Jorge Glass. Entonces, todo ese debilitamiento, lo que está claro, es llevando para que otros se fortalezcan. Pero que Pachacutic, ojalá, ahora al parecer, bajo la coordinación de Salvador Quispe, intenta unificar. Ojalá se unifique, pero vemos que se van desgranando. Entiendo que la asambleísta Rosa Cerda, quien decía en su tiempo, roben, pero roben bien para que no les vea, al parecer, en vez, ahí mismo, mire, debía Pachacutic inmediatamente tomar cartas en el asunto, sancionar, si es posible, expulsar del movimiento Pachacutic. No lo expulsó, más bien ella se va abandonando, les deja a Pachacutic y ahora se declara independiente. Ahora, doctor Pérez, se vienen sin duda alguna cambios al interior de la Asamblea Nacional, una reestructuración también en cuanto a las autoridades, en caso de que esta evaluación a la presidenta Guadalupe Llori pase y concluya con su destitución, y probablemente también con la de los miembros del CAI. ¿Cómo visualiza usted en este contexto que usted mismo nos presenta esa nueva estructura del Parlamento ecuatoriano?
Yo no tengo por qué defenderle a la presidenta Guadalupe Llori, ella sabrá defender, que ha tenido múltiples errores, y creo que horrores también. Pero no es el problema Guadalupe Llori en el tema de la Asamblea Nacional. No es ella el problema. Es ella quizás contribuye, máxime, que es la presidenta de la Asamblea, pero con un nuevo presidente o nueva presidenta no va a componerla. Yo creo que va a continuar, hasta podría empeorarse, porque si toma el bloque de UNES y de los socialcristianos, que otro hecho que se da históricamente, ¿desde cuándo son enemigos Nebot y Correa? Nunca han sido enemigos. Toda la vida han sido amigos. Una cosa es que ante la faz pública, ante los medios de comunicación, Nebot grite, ruja desde la isla Moquito, y el otro le remede cayendo en la vulgaridad, pero nunca han sido en realidad adversarios. Y hoy vemos que están en un matrimonio feliz. Hay correístas y nebocistas, socialcristianos, y a ellos, como ya tienen un buen bloque, un buen número de asambleístas con independientes, por ahí aparecerá alguien de Izquierda Democrática o de Pachacuti mismo, van a controlar, van a ser mayoría y van a tomarse la asamblea. Y desde la asamblea, obviamente, que van a tratar de gobernar el país y llevando hacia sus intereses. ¿Y cuáles son ellos? Fundamentalmente, tomarse las entidades de control, tomarse la Contraloría. ¿Para qué la Contraloría? Para tapar sus fechorías, taparles, hacer que no se repitan otros Carlos Poli, perdón, sí, el ex contralor, Carlos Poli, que el señor Correa le alababa, que el Consejo de Participación Ciudadana le calificó 100 sobre 100, impecable, o sea, una nota única, y que le piden 18, la justicia, ojo, la justicia ecuatoriana no hace nada, se tuvo que esperar que la justicia americana le detenga por lavado de activos, no por los robos que hizo acá el señor Poli, y le pida 18 millones de dólares, y él inmediatamente tenga 14 millones. ¿Quién de los mortales ecuatorianos tenemos 14 millones de dólares para darles ahí? Eso significa, para dar 14 millones de dólares de un funcionario que ganaba 4.000, 5.000 dólares, pongámosle 5.000 dólares mensuales, al año son 60.000 dólares, que ha trabajado 5 años en la Contraloría, 6 por 5, 30, 300.000 dólares sin gastarse un solo centavo. Debería tener un patrimonio de 300.000 dólares. Aparece que tiene 14 millones de dólares. Para obtener 14 millones de dólares, un ecuatoriano de los millones que gana el salario básico, 425 dólares, necesita más de 3.200 años de trabajo. Eso es increíble. El correísmo quiere tomarse la Contraloría, la Procuraduría, quiere tomarse la justicia para perseguir a los adversarios y para hacer caso omiso a los suyos. Quiere tomarse el Consejo Nacional Electoral para seguir haciendo fraudes. Quiere tomarse la Fiscalía para hacer, como decía el expresidente Febres Cordero, seguirles como perro con rabia, perseguirles a quienes les caen mal. Eso es el tema, se van a acabar. Ahora, ahí. Doctor Pérez, ¿qué sería diferente hoy en Ecuador si es que usted hubiese ganado la presidencia de la República? Pero quisiéramos pedirle no una respuesta puramente retórica, idealista, sino temas concretos. ¿Cómo hubiese manejado usted la salud, el manejo de la pandemia fundamentalmente, la economía, el ordenamiento de las finanzas públicas, que son quizá 2 de los logros del gobierno, y otros en los cuales hay graves problemas, materia de seguridad, gobernabilidad, combate a la corrupción, educación, etcétera? El primer tema y fundamental que cualquier gobernante debería asumir con absoluta seriedad, pero responsabilidad, es el tema de la corrupción. Recordemos, un factor fundamental para no poder resolver los conflictos es la falta de recursos económicos. Y si falta recursos económicos es porque hay una manguera por donde se escapa 7.600 millones de dólares anuales.
Eso no lo dice IACU, eso lo dice la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que indica que en el Ecuador se van 7.600 millones de dólares en corrupción, solamente, perdón, no en corrupción, solamente en evasión fiscal, sin contar con la corrupción, es más, contratos sobre precios, anticipos y todo lo que todo el país conoce. Eso es urgente y ahí creo que debía atacarse, pero con absoluta firmeza para tener dineros frescos ahí. Uno. En otros temas, como usted indica, la salud, creo que el tema de la pandemia se ha manejado bien, aunque yo escucho Antena 1 cuando estoy acá y a veces cuando no estoy acá también a través de Túnez. Extraño mucho las noticias, a pesar que estoy fuera del país, a veces lo hago, salvo que no tenga tiempo, pero he escuchado al presidente de la Federación Médica Nacional, el doctor Carrasco, y otros más que son críticos y son objetivos, y ellos ya lo anticiparon, que sí, de la pandemia puede ser un tema importante, pero la pandemia del COVID-19 es apenas uno de los problemas. El problema de la salud pública es grave, no hay medicamentos en los hospitales, se les despidió a muchos médicos, muchas enfermeras, mucho personal de salud, y ahora incluso esto de la tercerización hacia las farmacias particulares, que en primera instancia se le ve bien, pero al parecer ahí también hay acuerdos. Recordemos que el señor Guillermo Lasso tiene esta farmacia, esta cadena de farmacias, Medicity creo que es. Es decir, todo está muy vinculado, así como el gobierno de Correa había la vinculación de los genéricos. Acláranos esto de la relación, no sé si le escuché bien, de Lasso con Medicity. ¿Qué hay por allí? Sí. Lasso es accionista de una de las cadenas de distribución de medicina. Efectivamente, lo es. ¿Y cree usted que por allí se están manejando las cosas con intereses creados? Sin duda, eso es así, hay conflicto de intereses, pero ellos están manejando de esa manera, como en todos los gobiernos. Desventajosamente se llega al gobierno y como que sería el carnaval, es la única ocasión en donde viene el derroche. En el tema de la corrupción, para ir quedando con algunas cosas concretas que usted hubiese hecho de una manera diferente, ¿no tendría a un personaje como el señor Verde Soto dirigiendo esta comisión, a esta nueva Secretaría Anticorrupción? Él debería estar en la cárcel. Él fue uno de los artífices del fraude. Pero claro, reciben favores, ¿no? Favores con favores se paga. Él fue el que abandonó en esa reunión en donde tenían que decidir, porque ya fue el acuerdo, no recuerdo la fecha, en donde el señor Lasso, nosotros y con testigos observadores de la OEA y también el Consejo Nacional Electoral, que es el juez electoral, se acordó aperturar el 100% de las urnas en Guayas y el 50% en 17 provincias. Y cuando ya se tuvo que tomar esa decisión, ya fijar la fecha y todo, el señor Lasso se arrepintió y el Consejo Nacional Electoral dijo, bueno, ya no vamos a abrir el 100% en Guayas y el 50% en esto, vamos a hacer en todo el país el 50%. Pero no nos dice usted qué habría hecho usted para combatir la corrupción en el país. Ya, correcto. Sí, ese es el antecedente nomás del señor Verde Soto, que ahora ocupa curiosamente la Comisión Anticorrupción. Nosotros hubiésemos quizás formado una comisión mixta, eso era la propuesta, porque primero hay una, se me va el nombre de, que una tiene que ser gubernamental, que puede ser, pero también hay que permitirles que fuera del gobierno haya otra comisión. Es la Comisión Nacional Anticorrupción, que lo preside ahora la Comisión Ciudadana. La Comisión Ciudadana, y que en su tiempo estuvo Julio César Trujillo y estuvo algunas prominentes personalidades que cumplió un papel fundamental, porque no es lo mismo que desde el Estado nomás se designe. Es importante porque desde el Estado va a existir ese sesgo de favorecer a las personas que están inmiscuidos. Es mejor que sea independiente, autónomo, y eso
hubiese sido lindo de fortalecerles para que ellos, en alianza con otra interna, puedan buscar primero las travesuras de los gobiernos pasados y luego también prevenir de lo que sucedería en la gobernanza actual. Doctor Pérez, siempre el tiempo es lamentablemente corto en estas entrevistas y en los medios de comunicación en general, y no quisiéramos dejar de llegar también al momento actual y a lo que se viene. Vamos a tener elecciones dentro de poco. Quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted que los azuayos deben juzgar su accionar político partiendo del estado de situación de la prefectura del Azuay, cargo para el cual usted fue elegido hace 3 años? Yo fui elegido para 4 años, estuve 1 año 4 meses. En ese periodo hice lo posible por cumplir mi plan de gobierno. Lo cumplí, claro, a medias por el tiempo, pero ofrecimos eliminar la tasa solidaria, lo cumplimos. Ofrecimos impulsar toda la defensa del agua, de la ecología, así lo hicimos, con proyectos en agroecología, proyectos desde la bici de bambú hasta una ordenanza para eliminar el consumo de plástico de un solo uso. Una pena, una tristeza que no se aplica esa ordenanza. Eso debía comenzar a aplicarse ya desde el año 2021, estamos en el 22. Todo el plan de gobierno nuestro fue desbaratado y bueno, pero creo que este momento los azuayos tienen una oportunidad para evaluar, y la mejor evaluación es en las urnas, los azuayos y los cuencanos, de evaluar el papel con el que han podido trabajar, y se presentarán en las nuevas elecciones los candidatos, desde un gobierno parroquial hasta pasando por concejalías, alcaldía y alcaldías en el Azuay, hasta la prefectura del Azuay. Entonces, ahí el pueblo sabrá premiar a quienes han hecho un trabajo denodado, comprometido, y sancionar a quienes no lo han cumplido, a quienes lo han fallado. Doctor Pérez, ¿será candidato en el 2023, perdón? Mi mamá me sabe decir que nunca digas jamás, nunca digas esta agua no he de beber. ¿La alcaldía sería su opción, la alcaldía de Cuenca? Cuando estoy en los cantones me dicen, vuelve a la prefectura. Podíamos entrar cuando quisiéramos. Cuando estamos aquí en Cuenca, en los mercados de muchas partes, y han venido, me han visitado y me han dicho, sería una buena opción la alcaldía. Y cuando salgo de la provincia me dicen, cuando estoy recolectando las firmas en Quito, me dicen, sería bueno que seas candidato a alcalde de Quito. O incluso en Guayaquil me decían, pero podría ser, querida Rosanita, no puedo este rato anticiparme, porque no me gustaría ser incoherente, decir, no voy a hacer y al final ser, o decir, voy a hacer, sí, y después no serle. Tengo que evaluar. Lo que sí queda, será muy claro en esto, mi decisión para tranquilidad de los cuencanos y los azuayos. Si voy a ser candidato a la alcaldía, tengo que cumplir los 4 años. Si no, más bien no ser, porque ha habido reclamos y con toda la razón me eligieron para 4 años, tengo que cumplir. Así es que en eso tengo que tomar con absoluta seriedad, porque los cuencanos, los azuayos, todos nos merecemos respeto y uno tiene que cumplir el compromiso que se asume. Estamos presentando en pantalla una de las encuestas que se han corrido, doctor Pérez. Si bien esta fue el mes de enero, antes de cualquier asomo de campaña electoral, pues hay algunos candidatos que se promocionan ya o precandidatos que se promocionan ya, pero así aparecía usted en enero en cuanto a la intención de voto para la alcaldía de Cuenca, con una preferencia más alta que el resto de candidatos, sin campaña, sin candidatos, sino solamente nombres que se ponen a consideración de los encuestados. Durante estos estudios podríamos pensar que se trata de un resultado top of mind, que usted sabe perfectamente qué significa en términos de encuestas. ¿Qué le deja a usted como conclusión ese resultado de esa encuesta en particular? Quiero aprender lo que es el top mind. Lo primero que se le viene a la mente, en pocas palabras, al encuestado. Gracias. Sí me han hecho, conozco de algunas encuestadoras que estamos al parecer ubicados bien, aunque yo siempre dudo de las encuestas. Recordemos que
para llegar a la prefectura. Yo no aparecía dentro de los 6 primeros y terminamos sacando 10 puntos de diferencia. Para la candidatura a la presidencia de la República, yo me aparecía con el 3%, después nos subieron máximo al 7%. Terminamos con 19.39, con el fraude. Sin el fraude pasábamos a los 20 puntos. Pero son unas breves referencias que pueden ayudarnos. Yo creo más en las encuestas del corazón, en el que hay más sentimientos, más conexión en eso. Y si ha habido una interesante conexión con los cuencanos. Yo soy muy, pero muy agradecido por todo el apoyo que nos dieron, y también porque recordemos, para la prefectura de la Azuay, en donde gané y donde permitió llegar a la prefectura, no fue en los cantones de Gualaceo, Paute, Huachipato. Curiosamente, para la prefectura usted aparece también primero. Yo gané en la ciudad de Cuenca para la prefectura, y claro, más los cantones de Girón, que es un bastión por el tema de la defensa del agua, Santa Isabel y Nabó, pero Cuenca fundamentalmente. Entonces, hay que analizar, hay que valorarlos con todos nuestros compañeros del movimiento, y veremos más adelante cuál es la mejor decisión, pero siempre intentando con la misma humildad de siempre. Si es de ser, será; si no, hay que esperar. ¿Cuándo va a decidir sobre una eventual candidatura? No recuerdo el cronograma de elecciones, pero creo que tendríamos hasta agosto. No sé si es agosto, pero entiendo que ya entre julio y agosto tomaremos una decisión, ojalá. ¿Pasará por una serie de actividades al interior del movimiento, las primarias, por ejemplo? Sí, es importante. Las primarias es una opción. La otra opción es las asambleas. Me parece que hay que ver el mejor mecanismo capaz de que no exista resentimientos, que no haya mucha subjetividad, sino buscando sobre todo ver quiénes están mejor preparados, mejor legitimidad tengan, priorizando también la juventud, las mujeres, que es nuestra bandera para poder hacer que el movimiento realmente sea ecofeminista, como ha sido nuestra propuesta. Para finalizar, doctor Pérez, y volviendo al inicio de este diálogo, una última reflexión sobre el movimiento indígena en Ecuador, su estado de situación y qué es lo que se debería hacer. El movimiento indígena, algunos han dicho, ya se acabó. Yo digo, no, el movimiento indígena son ciclos. Es como la geografía del Ecuador y del mundo, en donde hay altibajos, hay océanos, hay subtrópicos y hay región andina. Este momento está debilitado. Aspiro que se pueda fortalecerse. Creo que le han debilitado las dirigencias por falta de una conexión con su pueblo y a veces tener agendas propias. Pero desde 1990, que se dio el levantamiento indígena, tanto la derecha como la izquierda aprendió que sin el movimiento indígena no se puede avanzar en el país. Así se digan que es el 8% de la población, es un sector importantísimo, y sobre todo por todo su trajinar histórico, por su exclusión, marginamiento, merecen ser considerados. Pero eso no significa que hay que caer en el romanticismo, en la idealización del indígena, porque también hay muchos problemas, muchísimos, pero sí es importante quizás esa apertura al movimiento indígena, pero no quedarse ahí en el sectarismo, sino avanzar, abrir no solamente las mentes, sino la apertura total hacia otros sectores emergentes como las mujeres, las luchas feministas, las luchas ecologistas, las luchas de los pueblos indígenas, las luchas de los vulnerables, la lucha de la comunidad LGBTI, la lucha de los animalistas, la lucha de sectores de la juventud emergentes, que es necesario conectarles, sintonizarnos, escucharles a ellos, y ojalá que ellos también puedan ser protagonistas de las grandes transformaciones que necesita nuestro país. Gracias, doctor Pérez, por habernos acompañado. Un placer dialogar con ustedes, ingeniero. Un lindo día. Declaraciones del doctor Yacu Pérez, actual líder de su más reciente proyecto político, el movimiento Somos Agua.